Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Hace 3 días, el viernes, me comprometí a comentar hoy algo relacionado con la música mexicana. Vamos a hacerlo y luego verá usted cómo de la música vamos a pasar a la esfera económica, quizá más específicamente a la cuestión energética. Hace muchos años, quizá poco más de 40 años, casi 50, había en el panorama musical mexicano un dueto integrado por Pepe Jara y Gilberto Valenzuela, conocido como el Zaguaripa. El dueto formado por ambos, el dueto Miseria, era un perfecto complemento de voces. El Zaguaripa, con una voz aguda, se dedicaba básicamente a la música ranchera y también al bolero ranchero. Pepe Jara, quizá el mejor intérprete que ha tenido Álvaro Carrillo, con una voz ronca, espesa, muy propia para este tipo de piezas, se complementaba perfectamente con la de Gilberto Valenzuela. Durante varios años hicieron la delicia ellos de cientos de miles o millones de mexicanos. Se separaron después, Pepe Jara murió, y hoy Gilberto Valenzuela, el Zaguaripa, vive en Mexicali, en el estado de Baja California. De aquel dueto Miseria solo queda la historia, los recuerdos y las grabaciones que puede usted, mediante el buscador de su preferencia, escuchar una y otra vez. ¿Qué tiene esto que ver con la realidad económica y política actual del país? Mucho. Mire usted, ha surgido un nuevo dueto al que he llamado yo dueto Miseria. No porque cante igual o peor o mejor que el original dueto Miseria, sino porque su objetivo casi único en la vida es llevar al país y a los mexicanos a la miseria. Uno de sus integrantes, Cacique Tropical, hombre ignorante en todo lo relativo a la economía, ignorante también de las grandes transformaciones que han tenido lugar en el mundo en los últimos 40 o 50 años, no ceja en su objetivo, como dije, casi único: acabar con el país, llevarlo a la miseria y a la ruina total, para de ahí, mesiánico él y con una mentalidad caciquil, lo reconstruiría y nos conduciría a todos prácticamente al paraíso terrenal sin pagar boleto de entrada. Su ignorancia es tal en materia económica que ha insistido una y otra vez en que construyamos refinerías en el país a un altísimo costo, cuando este tipo de instalaciones abundan hoy en el mundo y se venden prácticamente a la 4ª o 5ª parte de lo que costaría construir una nueva. No obstante, él insiste una y otra vez en que hacer este tipo de tonterías financieras nos llevaría a fortalecer la soberanía y a mejorar las condiciones del pueblo mexicano. La otra mitad de este dueto Miseria, Cuauhtémoc Cárdenas, es un hombre diferente a aquel. Acostumbrado a los lujos y riquezas, producto de una herencia casi inagotable que le dejó su señor padre, el creador del corporativismo mexicano, de la cooptación perversa de los campesinos, obreros, sectores populares, ha vivido siempre entre cojines de seda. Prácticamente no se le conocen, a excepción del paso por la Subsecretaría Forestal y del gobierno de Michoacán, no se le conoce trabajo fijo alguno. Sin embargo, a medida el amo de la opacidad y de la nula transparencia en lo que se refiere a sus bienes, debió, cuando llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, dar a conocer parte de ellos. Ahí se conoció de sus lujosísimos departamentos en la zona de Polanco, algún pisito por allá en España y cosas así. Conocido ya era aquella donación que en los años 60 hizo la familia de cientos de hectáreas en el exvaso del lago de Texcoco, y posteriormente una cesión de unos terrenos contiguos a la playa en algo que se conoce como Playa Heréndira, de tal manera pues que es un hombre que ha vivido, como he dicho, entre lujos y riquezas que muchos verdaderos millonarios en este país envidian.
Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido, no de hoy, sino desde hace muchísimos años, que Petróleos Mexicanos y el recurso petrolero debe ser manejado de la misma forma como si estuviéramos en los años 30 del siglo XX. A él le conviene que las cosas sigan así. A él le conviene que Pemex siga siendo una empresa corrompida hasta el tuétano, ineficiente hasta decir basta, pero él se beneficia de esta situación. Estos dos personajes, curiosos por decirlo menos, han conformado esta nueva edición del dueto Miseria. A diferencia del original, estos nos quieren llevar, como decía en un principio, a la debacle total, a la ruina, a seguir dilapidando recursos para que un puñado de individuos, vamos a decir, agraciados por estar cerca del poder, sigan viviendo como jeques. Cuauhtémoc Cárdenas, con más riquezas que López, sin embargo, este hombre, como diríamos, no interpreta mal las vernáculas, o dicho de otra manera, no canta mal las rancheras. Tiene un buen número de años recorriendo el país y nadie sabe bien a bien cuál es su ingreso mensual, no se conocen sus declaraciones fiscales, de tal manera que ese halo de misterio que lo rodea a él y también a Cuauhtémoc Cárdenas da lugar a los rumores imparables acerca de los recursos que manejan. ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo que los mueve a ambos personajes para mantenernos en esta situación e incluso agravarla para llevarnos a la miseria? Evidentemente ambos tienen intereses muy claros, muy directos para que esto suceda. Ya dijimos en el caso del primero, lo que quiere es que el país caiga en ruina, se destruya, para él reconstruirlo a partir de ahí, poner piedra sobre piedra y entonces sí hacer un país, un nuevo país, a la medida de su locura mesiánica. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, ante lo que vemos de su riqueza, de sus propiedades, de su afán de estar siempre en la mitad del escenario político, lo que creo en lo personal que lo mueve es ese afán de seguir usufructuando una situación a todas luces irregular en el desarrollo económico del país. Es tan atrasada su visión, ya no digamos aquella de López que está en el antepasado, en la prehistoria. El día de hoy, Cuauhtémoc Cárdenas, en el Senado de la República, y con motivo de los foros que sobre la reforma energética organizó esta Cámara, dijo algo que si no lo hubiéramos escuchado, no lo creeríamos. Dijo él que otra vez el petróleo debe de ser lo que rija el destino del país. Cuando uno escucha a una persona aparentemente cuerda hacer esta afirmación, uno inevitablemente debe concluir que algo anda mal en él. En este país, usted debe de recordar, en el sexenio del presidente López Portillo, él nos planteó administrar la abundancia. El petróleo y la riqueza que generó como centro del desarrollo y el crecimiento económico. La deuda que él recibió, la deuda externa, la recibió en alrededor de 18 o 20 mil millones de dólares y la entregó en una nada despreciable cantidad cercana a los 80 mil millones de dólares. Se preguntará usted, ¿dónde quedó esa abundancia? En decenas o centenas de millonarios que se convirtieron en casi jeques, producto del dispendio y la corrupción. Hoy, tanto López como Cárdenas insisten en que ese debe de ser el futuro del país. No se cansan, en cuanta oportunidad se les presenta, de querer vender el antepasado y el pasado como el mejor de los futuros para el país. Al final de cuentas, no es totalmente condenable su posición. Están buscando preservar sus intereses y privilegios sin fin. Lo que es criticable es que personas inteligentes, supuestamente informadas, babeen ante ambos cada vez que estos abren la boca. El tabasqueño, con un sonsonete típico del trópico mexicano y una voz tipluda, repite una y otra vez que él va a salvar al país, que solo el pueblo puede salvar a México. No va más allá y cuando uno analiza los que lo rodean,
no puede uno menos que sentir pánico ante ver a esos personajes casi perversos del antepasado mexicano, Bartlett, Muñoz Ledo, Camacho Solís, que molestos porque no fueron seleccionados por el gran dedo que formaba carreras políticas en un santiamén, hoy están del lado de los perdedores. Por el lado de Cárdenas, bueno, ¿qué le puedo decir? Algunos de sus malquerientes, que no son pocos, afirman que si no se apellidara Cárdenas, ni siquiera al cine podría entrar solo. ¿Cuál es el futuro del país ante posiciones como las que tanto López como Cárdenas plantean? Hundirnos aún más de lo que ya estamos. Hoy, por ejemplo, una vez que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas terminó su intervención en el primer foro, en la primera sesión del foro en el Senado, decidieron retirarse porque no era pareja la pelea, dijeron. 8 a favor de la apertura de Pemex y 1 en contra. Eso no era justo. ¿Tendrán idea de lo que están diciendo? ¿No se darán cuenta que son cada vez menos los que quieren mantener el statu quo, no solo en Petróleos Mexicanos, sino en el país entero? Imagínense cuando hablemos del campo mexicano y ese lastre que impide a los campesinos mejorar su situación, como es el ejido, por ejemplo. Se van a desgarrar las vestiduras y quizá, cual niños héroes, se van a tirar desde lo más alto del castillo de Chapultepec. Cosa buena es que se celebren estos foros, no para cambiar alguna decisión, pero sí para exhibir a quien se encuentra todavía anclado en el pasado y en el antepasado. Este dueto, el dueto Miseria le llamo yo, la nueva versión de aquellos dos grandes cantores, Gilberto Valenzuela y Pepe Jara, ven ahora sus sustitutos, pero en una dirección totalmente opuesta: la destrucción del país, que al final de cuentas, como he repetido en este comentario, los hace merecedores de llamarse el dueto Miseria. No les haga caso. Vamos a seguir transformando a México en este principio medio tembloroso, medio incierto, pero al final de cuentas tenemos que caminar más aprisa en la transformación del país. Le agradezco a usted la atención esta noche y no olvide, aquí en Excelsior TV está el mejor de sus días, Un Día con Ángel. Le agradezco su atención y muy buenas noches.